Aleluya, muy buenas tardes, Cumbres de Fe, muy buenas tardes nuestros queridos amigos que nos ven por Facebook. Hoy es el 24 de agosto del año 2022, miércoles, un miércoles lluvioso. Bienvenidos a este programa que llamamos Estudiando la Palabra, y con eso queremos decir estudiamos la Palabra de Dios, que es la Biblia. Muchísimas gracias por permitirnos de llegar a vuestros hogares, grupos de oración, iglesias, vidas individuales con la prédica, la instrucción de la palabra de Dios. Confiamos que bendiga esto vuestras vidas, que lo puedan usar y siendo eso el caso que lo compartan, por favor, porque es el Espíritu de Dios que usa la palabra de Dios para tocar corazones. Así es como funciona eso, no es por magia. Así es como funciona nuestra dirección en Facebook, Iglesia Cristiana Cumbres de Fe. Estamos en YouTube, 5 palabras, Cumbres de Fe, Pastor Tony. Aleluya, así que vamos hacia adelante, aleluya. Aleluya. Y qué bonito que nos reservemos un poco de tiempo para acercarnos a Dios y tratar de averiguar qué dice Dios. Acerca de cualquier tema en este libro están todos los temas de la existencia del ser humano. Y qué maravilla. Y eso requiere estudio. No es una computadora, requiere estudio, tienes que sentarte. Pero aquí está todo aquí adentro. Y estamos tan ocupados, hay tanta cosa que hacer. Pero tomarse tiempo y decir, Señor, estos 30, 35 minutos, voy a llegar a tu presencia, quiero aprender algo de tu palabra, porque si yo sé de tu palabra, yo sabré más de ti. Es imposible saber de Dios a menos que sepas de su palabra. Y ese es el gran desafío que tenemos en cientos de miles de iglesias. No sabemos de Dios porque no pasamos tiempo en su palabra. Y los que nos deberían instruir la palabra, poco y nada. Así que, qué lindo reservarse tiempo. Y Dios nos va a honrar, eso es lo lindo. Él recompensa a los que lo buscan. Aleluya. Comencemos diciendo, ¿habrá algo más importante en nuestra existencia, en este mundo, que la vida? ¿Habrá algo más importante? Yo me atrevería a decir que no. La vida es lo más importante que el ser humano tiene. Hay tantas cosas importantes, pero la vida, estar vivo, es lo más importante. Interesante para todos, los creyentes y los no creyentes, los ateos, los agnósticos, vaya a saber quién, la vida es tan importante. Existe una increíble y poderosa fuerza en todo ser humano de querer vivir. Nosotros no queremos morir. ¿Por qué, pastor? Porque Dios nos creó para vivir. Eso es algo que no entendemos. Vivimos en una generación donde se adora la muerte. Esa es la verdad. Pero Dios que creó nos puso la voluntad, el deseo increíble de querer vivir. Es la última cosa que perdemos. Queremos vivir. Y eso está bien. Una persona que no quiere vivir no es normal. Tiene que buscar asistencia, muchas veces médica, de un psicólogo, de un psiquiatra, de vaya a saber quién, o de un pastor. Vivir es lo más importante, es lo último que se pierde. Cuando dices ya no quiero ya vivir. Y el diablo se ríe de esas cosas. Ahora fíjate tú que hay muchos tipos de vida. Este es el prólogo, estamos entrando a las aguas. Va a tardar un miércoles más. Hay muchos tipos de vida. Hay una vida biológica, el organismo, cómo funciona todo eso, los órganos, una cosa y otra. Una vida psíquica, la existencia del alma del ser humano. Es una vida psíquica. Existe también una manera de vida. Es interesante. O este señor tiene una manera de vida que realmente, qué maravillosa la manera de vida que tiene fulano. O sea, cómo uno vive, eso también es vida.
Existe una vida emocional. ¿Cuánta gente ha sufrido en esa vida emocional? Amando a las personas equivocadas. It's a problem. Ese es un problema serio. Emocional. Y eso trae grandes heridas en la vida de la persona. Es interesante. Pero todo eso existe. Todo eso existe. Aleluya. Ahora, fíjate tú que en la Biblia, que es la palabra de Dios, encontramos todos estos tipos de vida. Si la estudiaras, esto también. Distintos tipos de vida. Pero, todas ellas se traducen con una sola palabra, vida. Eso es muy importante. Leemos la Biblia en español, o la leemos en inglés, o en alemán, o vaya a saber qué. Todos esos tipos de vida se traducen vida. O sea, tú lees la Biblia y cuando dice vida, tú te imaginas de qué vida estarán hablando. ¿Sabías tú eso? Eso es interesante. Es muy importante saber eso. Y de tal manera, a veces leyendo la palabra de Dios, a veces nos quedamos cortos de entender el significado de la palabra vida que usa el Espíritu Santo. Decimos, esa es vida, eso es lo que yo pienso de la vida. No, Dios tiene definiciones muy, muy exactas de la vida. O peor aún, terminamos creyendo incorrectamente. Aleluya. Aleluya. Y este mensaje, mis queridos amigos, es sobre el tipo de vida más importante que el ser humano puede tener en su existencia en este planeta. No hay un tipo de vida más grande. De eso esta serie. Es el tipo de vida más importante, más consecuente en nuestra existencia aquí. Es el centro de nuestra existencia como seres humanos. Título de esta prédica, de esta instrucción: Zoé y el cristiano. Zoé es Z-O-E. Oh, pastor, ¿eso es importante? Sí, es inmensamente importante. Son esas verdades que son tan grandes, que abarcan toda tu vida. Están en todo momento, en toda circunstancia, en toda tormenta, en todo gozo. Están esas cosas. A veces nos concentramos tanto en las cosas pequeñas y peleamos el uno con el otro en las cosas pequeñas. Y terminamos enojados el uno con el otro. Y nos olvidamos de las grandes verdades. Zoé es una de las verdades más grandes que tiene la fe. Z-O-E, Zoé. ¿Y qué relación tiene este tipo de vida con el cristiano? Aleluya. Zoé está escrita en griego. El Nuevo Testamento lo recibimos en griego. Zoé. Ahora, para que tú sepas qué es eso de Zoé. Zoé, mi querido amigo, es la vida eterna de Dios. Va más allá de lo que tu mente puede entender. Zoé es la vida eterna de Dios. Solo Dios posee Zoé. ¡Ah! Solo Dios posee Zoé. Hay muchos líderes religiosos. Hay distintas religiones, lo sabemos. Hay distintas sectas, y hay una cosa y otra. Pero solo el verdadero Dios tiene Zoé. Ninguno de los otros dioses. Aleluya. Porque quiero que veas la importancia de eso. Como Dios es eterno, así su vida es eterna. Cuando Moisés le pregunta a Dios en la zarza ardiente, ¿qué diré al pueblo? ¿Quién me manda para sacarlo del cautiverio de Egipto y llevarlos a la tierra prometida? Dios dice, diles, yo soy el que soy que te manda. Es un increíble. Es la eternidad de Dios. Nosotros desde el momento que comenzamos este estudio ya envejecimos. Pero hay alguien que nunca envejece. Es siempre el mismo. Nunca tiene un ayer, nunca tiene un mañana. Y si tú terminas en el cielo, tú tendrás el mismo destino.
tú tendrás para siempre, serás tú. Ni una arruga, no hay un mañana, has entrado a la dimensión de la eternidad. ¿Quién puede entender eso? Y ese Dios que es el que es, su vida tiene que ser lo mismo. Podría haber dicho, yo soy el que tiene la vida, yo soy el que tiene Zoé. Diles, el que tiene Zoé, la vida eterna, te manda. Sin la vida no vamos para ningún lado. ¿Por qué tú crees que se han gastado miles de millones de dólares en laboratorios, en estudios universitarios, etcétera, etcétera, para preservar la vida del ser humano? Esa es la razón. Queremos vivir y eso está bien. No hay nada más triste que un especialista le diga a su paciente, después de todas las pruebas hechas y por haber, y yo he estado allí. Yo trabajé 10 años en Houston, en el centro médico, como intérprete y traductor. La mayoría de las veces entre castellano, español e inglés. Yo he estado presente. Cuando está el paciente y como el latino le gusta a la familia, especialmente si alguien está enfermo, vienen todos vienen. Y todos se quieren meter adentro y es una pelea porque la enfermera dice, no caben todos. No, queremos oír. Y finalmente viene el doctor que tiene poco tiempo y pocas pulgas y ya está malhumorado porque está toda esta gente metida ahí adentro en ese cubículo. Y doctor, ¿cuál es la solución? Señora, lo que usted tiene no tiene solución. Yo he estado presente, yo he tenido que decírselo en español. Son momentos muy difíciles. La vida, cuando de pronto dices, ¿qué? ¿Que no voy a estar vivo? ¿Cuándo? ¿2 semanas? ¿2 meses? ¿6 meses? Ya. Oh, la vida. La vida. Y qué triste que vivamos en una generación que no respeta la vida. Hoy día se mata por el gusto. Se mata en las calles, se mata por todos lados. En las guerras que ocurren se van matando. Qué triste que no respeten la vida, que es lo más precioso. Como Dios es eterno, así su vida es eterna. Esta vida siempre estuvo en Dios y con Dios. Dios, Jehová es su nombre, Yahvé, creemos que fue en hebreo como Él se reveló. Él siempre tuvo esa vida. Desde una eternidad Él tenía la vida eterna, Zoé. Quiero animarte a escuchar estas cosas. ¿Por qué, pastor? Porque si tú te cuidas y caminas bien en esta vida, número 1, vas a tener esta vida ahora y va a ser una diferencia en tu vida. Los 5 días de trabajo va a ser una inmensa diferencia que tú tengas Zoé en tu corazón. Y cuando todo esto acabe y tu espíritu salga a la eternidad, ese Zoé estará dentro de ti. Y por tener esa vida eterna, tú irás al reino de Dios. ¡Wow! Otra que ciencia ficción y Star Wars. Esto es increíble. Y es verdad. La vida es parte de su eterna naturaleza de Dios. ¡Qué maravilla! Pero hubo una vez un hombre. Sí, hace mucho tiempo atrás. Hubo un hombre, un ser humano, carne y huesos, que tenía esa vida, tenía Zoé. Fue el primer hombre a quien reconocemos con el nombre de Adán. Cuando Dios crea a Adán y sopla en su nariz, le da Zoé. Él tenía la vida eterna en sí. Esa es la verdad. Para la tristeza de alguna gente, algunos de ellos son académicos, nosotros no somos descendientes de los monos. Nosotros, de acuerdo a la palabra de Dios, fuimos creados en imagen y semejanza de Dios, como seres espirituales que tienen un alma invisible y que viven en un cuerpo físico, por ahora. Dice, pastor, es difícil creer eso. Si tú crees que eso es difícil,
Trata de creer que todo esto comenzó con una gran explosión. En algún lugar hubo una explosión de esas, y de esa explosión salió todo. Y el ser humano comenzó como una lagartija, y después se subió, y después una cosa, y después el otro. Para mí es muchísimo más fácil creer lo que Dios dice. Dios, tú me has creado. Y me has creado en amor, y eso es muy importante entender. Aleluya. Ahora, ese Zoé residía en el espíritu de Adán. Algo ocurrió. Adán pecó. Dios le dio una instrucción y la ignoró y pecó. Y nosotros como seres humanos somos un poquito así. Si le dices a uno, mira, todas estas cosas, el 95% de todo esto es tuyo, pero este 5% no lo toques. Hay algo en el ser humano que va al 5%. Y eso es lo que hizo Eva, lo convenció a Adán. ¿Por qué Eva convenció a Adán? Porque nosotros los hombres nos falta mucho, pero mucho, pero mucho. Somos tremendos con nuestras bocas. Y de ahí para adelante. Y me imagino que Adán pensó, si enojo a Eva, me va mal. Porque no hay otra. Ella es la única que está aquí conmigo. Y él también comió, desobedeció. En ese instante, Zoé salió de Adán. Eso es interesante. Él ya no tenía la vida eterna de Dios. Él espiritualmente estaba muerto. Es un increíble juicio de Dios. Dios es eternamente 3 veces santo. Es uno de los engaños que Satanás hace con la gente hoy día. No te preocupes, Dios te ama, Dios te perdona. Sí, sí, sí. No, no, no. Dios es justo. Y eso es muy importante entender. Y ahí estaba Adán. Él comenzó a vivir su vida física, pero espiritualmente estaba muerto. No había ya Zoé en él. Había oscuridad. Dios existe. Su cielo existe. Su reino existe. Y el reino de Dios es el reino exclusivo de seres espiritualmente vivos. Es su reino eterno. En el cielo no hay individuos espiritualmente muertos. No existen, no pueden entrar. La persona que una vez que su cuerpo dejó de funcionar, cuando su espíritu sale, si tiene Zoé, va inmediatamente al reino de Dios. Eso es un increíble consuelo. Tú puedes estar en medio de la jungla, vayas a ver, de la cordillera, y te llegó tu momento. Tu espíritu, con Zoé dentro de él, tú vas inmediatamente hacia arriba. Y el alma que no llega al cielo tiene un destino horrible, lo llamamos el infierno. No se habla de esas cosas, la gente no quiere ser insultada o puesta nerviosa. Yo tengo que decírtelo, porque yo voy a dar cuentas de mi Señor. Un lugar de increíble tormento. El otro día escuché algo que no sé, me sacudió un poco. Hubo un escritor italiano, creo que era Dante, algo así, creo que era Dante, que escribió sobre el cielo y supuestamente un purgatorio y un infierno. Dice que hay una puerta, una puerta por la cual uno entra al infierno, y que encima de la puerta dice, escucha esto es bueno, por aquí pasan los que ya no tienen esperanza. Piensa. Por aquí pasan los que ya no tienen esperanza. Y nosotros tomamos esto tan liviano. Sí, uno de estos días. Ay, cómo me aburre. Siempre con la palabra. Are you kidding me? Are you kidding me? Wow. Tienes que tener, Zoé, la vida eterna de Dios. Todas las leyes, todas las regulaciones, los mandamientos, las tradiciones humanas de todas las denominaciones, habidas y por haber, no bastan para obtener Zoé
la vida eterna de Dios. No te la pueden dar. Es muy fácil. Las grandes iglesias, las grandes denominaciones, si tú fueras a sus líderes, ministros, una cosa y otra, y le dijeras, ¿puedo yo obtener la vida eterna? No saben cómo contestarte, no tienen la menor idea. La ignorancia es tan grande, no lo pueden hacer. Te he dado un documento, yo sé. Muchos años atrás yo a veces lo recibía. No, esto fue firmado por fulano, mengano. Así que con esto ya usted está arreglado. Somos increíbles, ¿no? Y pobrecito, ahí le creemos. No, Zoé. No, yo no. No lo otro, no el documento firmado. No la bendición del líder. No quiero nombrar nombres, no quiero ofender a nadie. Es Zoé. Y hay gente que llega a las iglesias y no tiene Zoé. No van para ningún lado. Dios jamás usará a alguien que no tenga la vida eterna en sí. Jamás. Es mandatorio. Aleluya. Y solo Dios la puede dar. Y aquí viene lo inexplicable. El inexplicable amor de Dios hacia el ser humano. Dios, que es santo, tuvo que dar su unigénito Hijo, a quien llamamos Jesús, Yeshua, como sacrificio perfecto y único en la cruz hace 2000 años, para que todo ser humano pudiera obtener Zoé, la vida eterna. No, yo me convertí aquí, yo voy para él. No, es Zoé, es la vida eterna. Y sin esa no vas para ningún lado. ¡Qué increíble! El misterio del amor de Dios. ¿Tú crees que si Dios hubiera podido hacer eso sin el sacrificio de su Hijo no lo hubiera hecho? Sí, 1000 veces sí. No son los santos, ni las santas, ni los sacramentos, sino vivir bien, y no hacer esto, y no pecar, y una cosa. Es la sangre de Cristo Jesús, que fue derramada cuando lo azotaron, que tocó la tierra cuando llevó la cruz a Gólgota, y cuando fue clavado en ese madero, su sangre cayó. Fue esa sangre que trajo la posibilidad de Zoé al ser humano. Ninguna otra cosa. Ninguno de sus discípulos, de sus apóstoles. Él tuvo que ser. El Cordero de Dios lo llamó Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Ve, el Cordero de Dios. Wow. Y el amor de Dios. El Padre que dijo, yo amo tanto a Adán. Nosotros somos hijos de Adán, ¿tú entiendes? Yo lo amo tanto, yo no me puedo imaginar que pase toda una eternidad y que él nunca venga a la casa del Padre. Y me imagino que tuviera una conferencia y el Hijo, el Verbo que vivió desde una eternidad, dijo, Padre, yo iré, yo seré el Cordero, yo cargaré con sus pecados, todos los pecados de la humanidad, y yo cargaré con sus enfermedades y sus dolores, yo lo haré. Y el Padre dijo, ve, y así nació Jesús del vientre de una virgen. Y cuando llegó el momento, y esto te explica la unidad, dice la palabra de Dios que Jesús fue ofrecido por el eterno Espíritu de Dios. Mucha gente fue crucificada en esos días. Mucha gente fue crucificada después de que él fue crucificado. Fue el Espíritu Santo de Dios que lo presentó al Padre. Y el Padre dijo, lo acepto. Y con eso abrió la puerta. Juan 3:16, que a veces lo repetimos, pero no pensamos en lo que dice. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Piensa. ¿Sabes lo que es el mundo? ¿Tú sabes el lodo que hay en el mundo? ¿Tú sabes la hipocresía que existe? ¿Tú sabes el pecado que existe? De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo, Jesús. No hay otro, es Él. Todo es Jesús. Hey.
Todo, sin Jesús no vamos para ningún lado. De manera que el que crea en Él, en Jesús, no se pierda. Pastor, ¿qué significa? No, eso son palabras que Jesús dijo. Él las dijo. Se las dijo a Nicodemo, este buen hombre, cumplidor de la ley, etcétera, etcétera. Perderse es salir de este mundo y no ir al cielo. Esa alma está perdida, no solo por 100 años, sino por toda una eternidad. Piensa, ¿cómo es posible que el hombre viva ignorando estas cosas? ¿Cómo es posible que no piensen en esas cosas? Que estén tan ocupados con sus vidas aquí. ¿Cuánto voy a ganar? ¿Dónde voy a ir? ¿Qué esto? ¿Qué y esto? Lo otro no. Que no se pierda. Los perdidos, piensa. ¿Sí? ¿Sabes que en el juicio del trono blanco de Dios, que es el final del libro de Apocalipsis, eso viene? ¿Por qué viene? Porque Dios dijo que iba a venir. No, en nuestra iglesia no creemos en eso. Well, that's good. Yo creo en Dios. Se van a presentar, el infierno va a ser vaciado. Se van a presentar los perdidos, pero no para ser hallados, sino para ser juzgados. Los libros de sus vidas serán abiertos, desde el primer pecado hasta el último que cometieron. Y me imagino que Dios dirá: justifícate delante de mí. Nadie se puede justificar. Yo no me puedo justificar delante de Dios. Y a mí Jesús me llamó a predicar. A mí no me llamó el hombre a predicar. Are you kidding me? Jesús me llamó a predicar. Y sin embargo, yo no me puedo presentar justificado delante de Dios. Are you kidding me? Se me hace a veces que yo comienzo mi día pecando. No quemando, matando gente y robando bancos, pero pecando, ¿Sabes que cuando el Espíritu Santo dice haz algo y tú no lo haces, estás pecando? ¿Sabías tú eso? Y no es fácil porque estás preparando algo, el Espíritu Santo dice ahora quiero que hagas esto. Dentro de 1 hora, 2 horas lo voy a hacer. No, estás pecando. ¿Por qué? Porque estás desobedeciendo la voz del Espíritu. Tienes que ser leal, obedecer. Los perdidos. Ahí estarán los grandes y los pequeños, y los libros serán abiertos. Dice la palabra de Dios que ángeles los van a mandar, que los van a llevar al lago de fuego y azufre que arde por toda una eternidad. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo es posible que no nos interese saber esas cosas? ¿Cómo es posible? Yo no sé. Dios es Dios. Los perdidos, para que no se pierdan, dice, sino tengan vida eterna. ¿Ves? Jesús dice, de tal manera Dios amó al mundo que dio su unigénito Hijo para que el que cree en el Hijo no se pierda, sino tenga Zoe. Si tú lees una Biblia en español dirás vida, pero lo que tienes que entender, vida eterna, dice realmente allí, vida eterna, lo entiendes mejor. El Nuevo Testamento es Zoe. Esa es la razón. Jesús no vino a darte una lista de mandamientos y regulaciones. Todo eso es humano. Un miércoles más. Oh, aleluya. ¿Cuánto nos habrá amado Dios? Que dijo, lo único que quiero es que creas en el sacrificio de mi Hijo. Que te acerques a mí, te arrepientas, te reconozcas como pecador y que vivas bien. Zoe, la vida eterna. Por eso, el que entiende eso va a hacer una increíble diferencia en su caminar. No importa lo que pasa. Tú sonríete y puedes decir, pero yo tengo Zoe. Y el mundo te va a decir, ¿what? Si no es para ti, no te preocupes. Aleluya. Aleluya. Y ahora lo increíble es que Dios dio esa vida eterna al Hijo. ¿Ves? Todo sale del Padre. Con eso vamos a interrumpir.
Juan 1:4, primer capítulo del Evangelio según San Juan. Lo leo de primero porque es tan bueno. Juan 1, incluyendo al versículo 4. En el principio era el verbo, the word. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Te puede pasar el resto de tu vida. What does that mean? Yo lo creo. Gracias a Dios, a mí nunca me dijo el Señor, quiero que me entiendas, si no, no vas para ningún lado. Dijo, no te preocupes si lo entiendes, lo que quiero es que me lo creas. Y yo con eso estoy muy, muy cómodo. Y hay gente pobrecita que quieren entender a Dios, imagínate. Señor, yo lo creo. Este era en el principio, con Dios. ¿Ves? Con Dios, con Dios. Aleluya. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, esto es el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Tú no eres otra religión. Tú perteneces a la familia de Dios. Su Hijo es tu Señor y tu Salvador. Cuando tú dices Jesús, tú le estás hablando a alguien que creó todas las cosas, que creó las galaxias, que creó esa pequeña flor que te llena con delicadeza y ternura, que existe por unas horas y después desaparece para siempre. Tú no eres otra religión. ¿Are you kidding me? Y si tú no entiendes eso, empieza a ser un niño. Porque Jesús dice, a menos que seas un niño, tú no puedes entrar al reino de Dios. ¿Tú crees que entra al reino de Dios lo que están tratando de entender a Dios? No, es el niño. Tenemos que ser niños. No tontos, sino niños, inocentes. Y ahora 4. ¿Ves? Hablando de Jesús. En Él estaba la vida. Esa vida es Zoé. En la Biblia en español se dice vida, pero traducido del griego, la palabra es Zoé. En Él, en Jesús, estaba Zoé. Hubo alguien. Después del primer Adán, que cuando vino a este mundo, el último Adán, creo que lo llama nuestro amado hermano Pablo, el último, Él, en Él estaba la vida. Cuando lo tocaban a Él, la vida eterna de Él tocaba los cuerpos enfermos, arrojaba los demonios de los cuerpos y de las almas de las personas. La vida eterna, burbujeando la eternidad de Dios. En Él estaba esa vida. ¡Wow! Y la vida era la luz de los hombres. La vida eterna es luz para los hombres. De eso vamos a hablar, si Dios nos da vida, el próximo miércoles, creo. A menos que lo sigamos el domingo. No sé, vamos a ver. No sé por dónde andamos. Y esa vida era la luz. Luz es desarrollo. Albert Einstein tuvo la luz y sacó la fórmula de la relatividad. Eso es luz, eso es conocimiento, eso es desarrollo. ¿Entiendes? Luz es desarrollo y conocimiento. No hay conocimiento y desarrollo si la persona está en tinieblas. No hay. Y el Espíritu Santo dice, en Él estaba la vida. Y esa vida de Jesús es la luz que nosotros podemos usar ahora y luego disfrutar por toda una eternidad. ¿Is that wonderful? Yo sé que es importante pagar el alquiler y la luz y el coche. I know. Oh, cómo han aumentado los huevos últimamente. Yo sé. Pero un poquito más allá de la docena de huevos está esto, está Zoé. Are you with me? It's okay, but can you make another step? Un paso más hacia adelante. Y eso que en nuestro hogar se comen muchos huevos. Por eso sé que aumentaron. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das de tocar tu corazón. Porque la vida eterna, Zoé, es tu corazón. Tú no eres si no fuera por Zoé en ti. Gracias, Padre.
con temor y temblor hablamos de estas cosas. Son tan santas. Si hemos fallado, perdónanos. Tú lees nuestros corazones. Que esta palabra toque y cambie. Por favor, Padre. Por favor. Oh eterno Espíritu Santo de Dios, usa esto para tocar los corazones de la gente. Pues en este miércoles de cumples de fe, y el domingo seguimos, 10:30, nuestro servicio regular. En este miércoles lluvioso, pero tan felices de haber aprendido de nuevo de Zoé. En el amor de Cristo, hermanos, que hace todo esto posible, en el amor de Cristo, decimos amén. Amén.